siguiente video vamos a mostrar el proceso de creación de un cooler inteligente, así como su funcionamiento, todo esto con el sistema Arduino. Elegimos utilizar un cooler inteligente porque, como se dan cuenta, un cooler está conectado a la computadora, la computadora no siempre está caliente y el cooler siempre está trabajando. Pero en ese caso decidimos afrontar el problema haciendo un cooler que, si la computadora caliente por arriba de 25 grados, el cooler va a trabajar a la mitad de la potencia, y si la computadora calienta por encima de los 30 grados, va a utilizar toda su potencia. Cabe destacar que los materiales utilizados son 100% reciclados, lo que da al proyecto un marco ecologista. Bueno, para este proyecto necesitamos un sensor de temperatura, un LED RGB, 3 resistencias, algunos cables y 2 ventiladores. El sensor de temperatura funciona con 3 pines, uno de datos, uno de tierra y uno de corriente. Conectamos de esta manera. Procedemos a conectar la tierra, conectamos los 3 voltios al positivo, y el pin de datos lo conectamos con el puerto análogo número 0. Conectamos el positivo al sensor y la tierra al sensor también. Ya como lo tenemos montado, registramos la temperatura, pero vamos a agregar un LED RGB para mostrar la información de manera visual. El LED RGB tiene 3 pines de colores, uno para cada color, y un pin de tierra. Lo vamos a colocar de esa manera. El pin más largo es el de la tierra. Colocamos las resistencias, una en cada color, para no dañar el LED. Y colocamos la tierra. Colocamos el 13 en el rojo, el 2 en el verde y el 11 en el azul. Así es como la tenemos en el código. De esta manera se puede mostrar la información de manera visual de la temperatura. Ahora procedemos a instalar los ventiladores. El positivo en el puerto 6. Y el negativo a tierra. Con el otro abanico, el positivo en el puerto 5. Y el negativo en tierra también. Ahora, ya que está todo instalado, conectamos el Arduino. En este momento la temperatura está entre 25 y 30 grados. Vamos a calentarlo más. El sensor de temperatura funciona con un material que cambia la resistencia
dependiendo de la temperatura, la resistencia eléctrica. Como el Arduino no provee suficiente corriente, el segundo ventilador no enciende bien. Ya que vimos su funcionamiento, ahora lo vamos a enfriar para verlo para atrás. Ahora que se puso verde, el segundo abanico debería de apagarse, y luego cuando pase azul. En el momento que llega a 25 grados o menos, el LED se pone color azul y se apaga el último ventilador. Bueno, como pueden ver, la temperatura está por arriba de los 30 grados, entonces los dos ventiladores están funcionando. Lo que pasa acá es que como el Arduino solo provee 5 voltios compartidos, los dos ventiladores no funcionan a una velocidad adecuada. Así lo que vamos a hacer es utilizar estas baterías de 9 voltios para que independientemente le den energía a cada ventilador. Para ello vamos a utilizar transistores, cables, esas bases para conectar las baterías al Arduino. Así que bueno, procedamos a zafar los ventiladores. Bueno, vamos a instalar un ventilador y va a ser el mismo procedimiento para el segundo ventilador. Lo primero es ubicar el transistor. Lo colocamos en esta parte del Arduino. Perfecto. El transistor consiste en 3 pines. El de medio es la base, el de un lado es el emisor y el del otro es el receptor. La entrada donde estaba el positivo del ventilador tiene que ir conectada a la base del transistor, que como ya dije era el pin del medio. Ahora, el negativo del ventilador que vamos a utilizar tiene que ir conectado al receptor del transistor. Y debemos conectar el emisor a tierra. Ahora, bueno, colocamos la batería en la base. Y el negativo de la batería también debe ir colocado en tierra. Ahora, lo que nos queda son el positivo de la batería y el positivo del ventilador. Colocamos el positivo de la batería, que va a emitir los 9 voltios, en una ranura que no tenga otros conectados. Y en la misma ranura colocamos el positivo del ventilador. Ahora, como pueden ver, el ventilador funciona a una velocidad más adecuada, ya que se le están
dando 9 voltios de energía. Y como ya dije anteriormente en el video, el mismo procedimiento para el segundo ventilador. En esta parte nada más cerramos el video. Bueno, ya tenemos los dos ventiladores funcionando a 9 voltios, que es una velocidad suficiente para cada uno. Lo que pasa es que antes se enviaba señal desde el puerto de cada uno al positivo del ventilador para que se encendiera. Ahora esa señal viaja a la base de cada transistor, que funciona como una puerta. Esta se abre y deja pasar la energía de 9 voltios al ventilador para que funcione. Bueno, a continuación les vamos a explicar el código utilizado para nuestro proyecto. Para programar en Arduino utilizamos el IDE descargado de su página oficial. Primero vamos a declarar las variables a utilizar. Vamos a declarar las variables del LED RGB. El pin rojo del LED lo conectamos al puerto 13, el verde al puerto 12 y el azul al puerto 11. Luego vamos a declarar las variables para los ventiladores, las cuales el ventilador 1 lo conectamos al puerto 6 y el ventilador 2 lo conectamos al puerto 5. También vamos a declarar una variable tipo float, donde vamos a tener la temperatura en grados Fahrenheit, y otra de tipo byte que va a representar el pin del sensor. Luego vamos a declarar una función llamada setup, donde vamos a abrir los puertos de las variables ya declaradas. Y además de eso, vamos a abrir también el puerto serial 9600, perdón, en el cual mostraremos la temperatura. Luego declararemos otra función que va a ser un ciclo, la vamos a llamar loop, donde vamos a tener la temperatura, pero como nos la mostraba en grados Fahrenheit, vamos a realizar las siguientes operaciones aritméticas para que nos muestre la temperatura en grados Celsius. También vamos a utilizar un print,
para que nos muestre la temperatura en el serial. Ahora vamos a realizar las siguientes comparaciones. Si la temperatura asciende a los 30 grados centígrados, vamos a ordenarle al pin rojo del LED encenderse, al pin verde apagarse, y vamos a ordenarle al ventilador 1 encenderse y al ventilador 2 también encenderse. Si la temperatura es igual a 25 grados centígrados y menor a 30, vamos a ordenarle al pin rojo apagarse, al pin verde encenderse y al pin azul apagarse. De la misma manera vamos a mantener encendido el ventilador 1 y apagaremos el ventilador 2. Luego, si la temperatura baja de los 25 grados centígrados, vamos a ordenarle al pin verde del LED apagarse, al pin azul encenderse, y vamos a apagar el primer ventilador para mantener los dos apagados. Luego vamos a usar el delay 500 para que este loop se realice cada medio segundo. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración de cómo funciona el sistema. Como pueden ver en el serial, la temperatura que muestra el sensor está por debajo de los 25 grados, por eso la luz de LED es de color azul. Ahora vamos a proceder a calentar el sensor para ver cómo la temperatura sube y cómo cambia el comportamiento del sistema. Como pueden ver en el serial, la temperatura ya oscila por arriba de los 25 grados. Por eso la luz del LED cambió a verde y se prendió el primer ventilador. En este momento la temperatura acaba de subir por los 30 grados, así que la luz se puso en rojo y ahora están funcionando los dos abanicos. Ahora la temperatura bajó de los 30 grados y, como es de suponer, se apagó un abanico y el LED cambió de color a verde. Y, de acuerdo a lo esperado, ahora que la temperatura bajó de los 25 grados, el LED cambió a azul y se apagaron los dos abanicos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar el sensor de calor con los cables para poder pegarlo a la lámina de la parte que va a ir bajo la computadora. Así que vamos a zafar el sensor de esa manera y Carlos lo va a conectar en ese adaptador. Hay que tener cuidado de poner los pines de la manera correcta. Yo voy a colocar los cables. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el LED. Vamos a extenderlo para que pueda conectarlo al Arduino desde una distancia más larga. Ok, va blanco naranja, sí, blanco naranja. Sí, de aquí para allá. Aquí está naranja, blanco. Sigue. Entonces así, blanco, naranja. No.
Bueno, ahora vamos a colocar el Arduino sobre la parte interior de la base. Con cuidado vamos a adherir el Arduino, las baterías y las otras partes para que no se muevan cuando se manipule la base. Entonces, Ahora vamos a a sacar el LED de la base para que se vea, la temperatura. si toca el metal, No toca. toca. Y ahora solo faltan ventiladores y ya. Aquí ya tenemos el sensor pegado a la base, donde va a estar la computadora. Bueno, aquí vamos a pegar los ventiladores al marco. Para este proyecto decidimos hacer el marco de metal porque es un muy buen conductor de calor. La base es de metal porque es un buen conductor de calor. Además, así reciclamos las paredes de una computadora de escritorio que no se está utilizando. Sí, bota.
Como vemos, ya está armado. Eso lo probarlo. Ahora vamos a hacer un simulacro de cómo funciona el CoolPad. Primero lo conectamos y luego Afro va a utilizar la computadora para que se caliente. En ese momento tenemos un solo ventilador encendido porque la luz está verde. Como vemos, la temperatura bajó y se encendió el LED azul y se apagaron el ventilador. Aquí estamos mostrando por dentro cómo se ve en funcionamiento. Y estamos utilizando la computadora para calentarlo. Aquí, como vemos, ya encendieron los dos abanicos cuando la temperatura aumentó. Bueno, como puedes ver en el video, los microcontroladores como Arduino son relativamente simples y con gran potencial. Y el concepto de curry inteligente lo podemos utilizar en otros campos, no solo para la computación. Otros campos como el campo automotriz y la domótica. Bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.